lamentablemente no se les ha querido atender en sus justas demandas. Mañana se cumplen 41 años de aquel fatídico 4 de febrero del 76, cuando un terremoto fuerte sacudió el territorio nacional. Guatemala dormía la madrugada del miércoles 4 de febrero de 1976, cuando alrededor de las 3 horas con 3 minutos y 43 segundos ocurrió un terremoto de magnitud de 7.5 grados. Solicito con urgencia un helicóptero para evacuar una herida. Muchos a oscuras salieron a las calles y desesperados cargaban a sus bebés, otros en pijama buscando salvar su vida. Los postes caían, el alumbrado público se apagaba, las paredes se agrietaban, mientras que otros murieron, soterrados en sus mismos dormitorios. Donde había grupos de compatriotas nuestros parados en la calle, en las esquinas, con el frío de esa hora, me detuve. La magnitud del sismo ocurrió a 5 kilómetros cerca de la ciudad de Los Amates, en el departamento de Izabal, a 160 kilómetros del noreste de la capital. Fueron solo unos segundos para que un tercio de la capital quedara en escombros y miles de edificios colapsados. Las estadísticas que se registran hace 41 años son alarmantes. Cerca de 23,000 personas fallecieron y 67,000 resultaron gravemente heridas según Conred. Un aproximado de 258,000 casas fueron destruidas y cerca de 1,2 millones de personas quedaron sin hogar. La infraestructura hospitalaria nacional quedó destruida, al igual que centros de salud. El mismo sismo se sintió más fuerte en los departamentos de Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Zacatepeques y Sololad, además de los países cercanos como Belice, El Salvador, Honduras y México. 41 años no son suficientes para borrar las cicatrices y el dolor que dejó el terremoto del 76. Tan tremendo que fue el terremoto. Y mi hermana, tenía 5 hijos de ella. Fíjese, y fuimos a parar a una vecindad que nos dieron posada en el patio. Yo el recuerdo que tengo, me da mucho pena decirlo porque ahí perdí a mi mamá. Sorpresivamente, al revivir sus recuerdos del terremoto del 4 de febrero de 1976, la voz se les quebrantó. Bueno, aproximadamente tenía como 9, 10 años y fue una experiencia no muy buena. Ahí cayeron algunas casas, algunos cercos de piedra. Hubo un movimiento tremendo de ese terremoto. Sentimos que para mí que no era nada más que un poquito, pero a la larga, hace cuando cayó la iglesia, todas las casas que cayeron, eso fue que nos dejó sentido en ese momento. Es algo que no quisieran volver a vivir los guatemaltecos. Compatriotas, los afligidos vecinos de la zona 3 se han dirigido a la empresa. Lamentablemente no se les ha querido atender en sus justas demandas. A lo largo de los años, Guatemala ha sufrido una serie de sismos que han dejado mucha destrucción a su paso.
Guatemala es uno de los países de todo el mundo vulnerable a sismos y actividad volcánica constante. Más de 6 terremotos a lo largo de la historia se han registrado. Históricamente y desde la época colonial se han ido asentando algunos terremotos relativamente extremadamente violentos, como que ocurrieron durante la colonia en el área de lo que es el antiguo Guatemala. Hay historias de que desde 1773, 1776 y posteriormente ya en la época recientes, por ejemplo, el terremoto de 1902, 1942 y bueno, el más reciente, 1976 y el año 2012 en el área de San Marcos. Es decir, eso nos muestra una secuencia que siguen los terremotos de aproximadamente entre 50 y 75 años. La actividad telúrica se debe a las fallas que identifica el INSIBUME como las principales. Específicamente dentro del territorio hay fallas de transcurrencia, es decir, donde hay choque de placas tectónicas, como es la falla del Motagua y Chicxoy-Polochic. Asimismo existe la falla de Jalpatagua. Pero la mayor generadora de eventos sísmicos viene del choque de la placa de Cocos en la costa del Pacífico con el área continental de la placa del Caribe en la costa del Océano Pacífico a lo largo de todo el cinturón de fuego, donde casi a diario hay en promedio de 5 a 8 pequeños movimientos sísmicos. Lo curioso es que cada vez que se registra un terremoto en el territorio guatemalteco, la costumbre es colocarle un nombre en específico. Casi siempre lo asocian con el santo del día, el almanaque, ¿verdad? Por eso, pero también algunas veces los asocian con las poblaciones afectadas. Por ejemplo, ahora el terremoto del 7 de noviembre, el del 2012, es el terremoto de San Marcos, porque afectó San Marcos. Pero así hay unos terremotos de Santa Clara, Santa Polonia. La actividad volcánica siempre se da a diario sin parar y esto provoca temblores mínimos, pero también podría provocar un fuerte movimiento telúrico causado por el llamado cinturón de fuego. Se refiere al círculo donde hay actividad volcánica, en donde se producen los eventos sísmicos más violentos, pero ese cinturón de fuego abarca todas las costas de América e inclusive va hacia el área de Asia y el Japón y da la vuelta, digamos así, hasta el área de lo que es Alaska, en el área de lo que es el Japón, Rusia, y entonces en donde hay mucha actividad volcánica. El país está vulnerable a otro terremoto como el del 4 de febrero de 1976 o más fuerte, que podría dejar graves consecuencias en el territorio nacional.